Hola a todos, este es un nuevo vídeo sobre conjuntos proyectables. Es una continuación del vídeo anterior en el que habíamos hablado de conjuntos proyectables en R2 y en este vamos a hablar de conjuntos proyectables en R3. Definición: sea S un subconjunto de R3, decimos que S es proyectable sobre el plano XY si se puede escribir de esta forma. El conjunto de los puntos de R3 tales que XY pertenece a D, un conjunto que ahora mencionaremos, y Z se puede acotar entre dos funciones φ1 y φ2 que ahora dependen de dos variables, de x e y. Como veis, la definición es totalmente análoga a la de conjuntos proyectables de R2, solo que ahora, lógicamente, aparecen más variables. Y, bueno, tiene que ser para algunas funciones φ1 y φ2 que sean continuas y que estén definidas en un conjunto D. ¿Qué es el conjunto D? Pues es un subconjunto de R2 que digamos que sería la proyección de nuestro conjunto en tres dimensiones sobre el plano R2, es decir, sería exactamente la proyección, es decir, el máximo conjunto sobre el cual queda proyectado todo el volumen. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de conjuntos proyectables. En el primero vemos, bueno, pues un subconjunto D que he coloreado en verde y que está sobre el plano XY, y digamos que ese sería el conjunto de todos los puntos que están acotados por esa superficie que está dada por φ2 y la superficie que está dada por φ1, es decir, φ1 y φ2 darían cada una de ellas la ecuación de una superficie. Digamos que una sería la superficie superior y otra sería la superficie inferior. Y digamos que estas líneas negras están representando el conjunto de todos los puntos que están contenidos en S. Digamos que esta cruz de arriba sería un límite superior de ese segmento, donde ya la línea negra toca con la superficie dada por φ2, y esta cruz inferior da la intersección de esa línea negra con la superficie dada por φ1. Quizás se vea mejor en el segundo ejemplo, donde tenemos, pues, digamos, un sólido como en física, y ese sólido lo podemos considerar delimitado por dos cáscaras, digamos, por una parte superior, que estaría dada, de nuevo, por una función φ2 de xy, y una parte inferior que estaría dada por una función φ1, ¿no? Y digamos que si consideramos la proyección de ese sólido sobre el plano xy, tendríamos una superficie D, un conjunto D, mejor dicho, conjunto plano D, que sería su conjunto de R2, sobre el que proyectan todos los puntos. Entonces, en ambos casos, el volumen S lo podríamos escribir de esta forma que hemos dicho. Lo hemos proyectado sobre el plano XY, pero se dan definiciones completamente análogas y que no merece la pena repetir sobre el plano XZ o bien sobre el plano YZ. ¿Esto qué utilidad tiene? Pues bueno, pues tiene la siguiente utilidad. Existe un teorema de Fubini, al igual que antes lo hemos mencionado, el teorema de Fubini para rectángulos, por ejemplo, o para conjuntos proyectables en R2. También existe un teorema de Fubini para conjuntos de R3. Entonces, si tengo una función f que va de S a R y que es continua, la integral de f sobre S la podemos calcular de esta forma. En realidad, de dos formas que son habituales. O bien, la integral sobre ese dominio D de la integral de f entre φ1 y φ2, es decir, bueno, lo que aquí aparece, integrar primero respecto a z y luego el resultado e integrarlo como una integral doble sobre el dominio D. O bien también tiene sentido y muchas veces es más útil o más fácil calcular la integral de esta forma. Como la integral entre el zmin y el zmax, es decir, la altura mínima y la altura máxima que tenga el sólido, de una integral doble de la función f sobre el dominio d de z. ¿Quién es d de z? Pues en este volumen que tenemos aquí, la idea sería la siguiente. Nosotros vamos realizando intersecciones con planos z igual a constante, es decir, con planos de una cota constante, intersecciones entre nuestro sólido y ese plano. Cada una de esas secciones nos da una especie como de loncha o de rodaja, típicamente se menciona así, y a esa loncha, a la altura z, a la sección correspondiente a la altura z, le llamamos d de z. Entonces, también se puede hacer la integral, digamos, barriendo entre la altura máxima, la cota mínima que tenga el sólido, a la que llamamos zmin, y la cota máxima que tenga el sólido, a la que llamamos zmax,
de todas y cada una de esas integrales dobles sobre la sección correspondiente, la rodaja, a la que hemos llamado d de z de f. Y eso también es válido. De hecho, para f igual a 1, esto tiene una interpretación que se conoce como principio de Cavalieri y que es el siguiente. Cuando queremos calcular el volumen de un sólido S, una forma de hacerlo es esta de aquí. Esto sería la integral triple de la función constante igual a 1 sobre S, y esto lo podemos escribir como la integral entre la altura mínima y la altura máxima de estas integrales dobles que acabo de mencionar. Pero claro, cada una de estas integrales dobles de la función 1 sobre d de z no es más que el área de ese corte, de esa rodaja d de z. Con lo cual llegamos a esta expresión en la que tenemos una integral entre las cotas mínimas y máximas del área de cada rodaja. A esto se le denomina principio de Cavalieri y la idea es que el volumen total se puede calcular a partir de las áreas de cada una de esas rodajas, considerando pues un número infinito de rodajas o un número progresivamente alto de rodajas que son cada vez más finas. Vamos a hacer un primer ejemplo de una integral triple utilizando precisamente este principio de Cavalieri, y entonces vamos a calcular el volumen de un elipsoide en consonancia con el vídeo anterior en el que calculamos el área de una elipse. Entonces tengo ahora un elipsoide que está dado por esta ecuación, el conjunto de los puntos que verifican esta ecuación de aquí. En primer lugar vamos a ver que es proyectable, que este elipsoide es un conjunto proyectable sobre el plano XY. Bueno, mejor dicho, me estoy refiriendo en este caso a la superficie del elipsoide, ¿no? Si yo considero la proyección del elipsoide sobre el plano XY, está claro que esa proyección va a ser este conjunto D, que lo represento en esta figura como un conjunto rayado en negro, y sería simplemente una elipse, la elipse de semiejes respectivamente A y B. Eso yo creo que está bastante claro. Entonces, digamos que las funciones φ1 y φ2 que limitan por arriba y por abajo el elipsoide serían, primero, simplemente despejando en la ecuación de S, despejando considerando el caso igual a 1, es decir, la parte exterior, la superficie del elipsoide, sacaría fácilmente despejando que φ2 valdría c por la raíz cuadrada de esta expresión y φ1 valdría menos φ2, es decir, sería una función simétrica respecto a la variable z. Con lo cual, para calcular el volumen podemos hacerlo de esta forma, que es una forma muy razonable y además así se ve un uso del principio de Cavalieri y también del teorema de Fubini. El volumen del elipsoide lo puedo considerar por simetría como dos veces la integral entre 0 y c del área de las rodajas correspondientes, ¿no? Las rodajas, como las represento aquí, esta rodaja representada en color rojo sería, pues como he dicho antes, la sección a altura z del elipsoide, y a dz estoy representando por ello el área de esa rodaja. También puedo hacer la misma representación, la representación correspondiente en el plano, digamos con el eje X viniendo hacia nosotros y los ejes Y y Z sobre el plano del papel. Esa sección quedaría vista como un segmento, ¿no? Este segmento que represento aquí en rojo. Entonces, ¿cómo se calcula el área A de Z, es decir, el área de cada rodaja? Pues basta con despejar a partir de la ecuación del elipsoide. Considero que esta z es un valor constante. De hecho, si queréis, si es más cómodo, lo podéis escribir como z igual a z sub 0. Entonces paso la z a la derecha y a partir de aquí, simplemente dividiendo en ambos miembros de la ecuación por 1 menos z2 partido c2, me queda esta nueva expresión, que es la expresión de una elipse que está situada a altura z, ¿no? Entonces, vamos a llamar a de z y b de z a los semiejes correspondientes de esta elipse. A de z, sin más que identificar este denominador que aparece aquí, sería a por raíz cuadrada de 1 menos z2 partido c2, y el semieje b de z sería b por raíz de 1 menos z2 partido por c2. Del vídeo anterior ya sabemos que el área de una elipse es pi multiplicado por cada uno de los valores de los semiejes, es decir, el a de z sería pi por a de z b de z, es decir, pi ab por 1 menos z2 partido c2. Eso sería el área de cada rodaja. Por tanto, ya finalmente nos queda integrar entre 0 y c
el área, A de Z, y de aquí, haciendo unos cálculos muy sencillos, hallamos el volumen del elipsoide, que es 4/3 de pi a bc. Y en este momento me parece oportuno recomendaros que miréis el ejercicio 9.6 de los apuntes que están colgados en Moodle, que se llaman apuntes de cálculo 2. En la página 174 tenéis el ejercicio 9.6, que tiene una integral triple y la calcula también a partir de intersecciones con planos de la forma x igual a constante. Entonces, simplemente, se calcula esta integral triple, donde se van haciendo secciones de la forma Q, donde Q es este triángulo rectángulo de la figura, y simplemente realizando operaciones se halla esta expresión final. Pero vamos, creo que este ejercicio es ilustrativo y conviene que lo miréis. Y aquí termina este vídeo.